Duc in altum, queridos hermanos, muy buenos días, viva Cristo Rey. Vamos a hacer un breve comentario sobre el manido tema del Concilio Vaticano II. Bien, siempre estamos en las mismas. Evidentemente, desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, la Iglesia ha entrado en una crisis cada vez mayor. Y los resultados están ahí. Evidentemente, desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, se han venido produciendo todo tipo de desmanes, abusos, conductas erráticas y heréticas en nuestra Iglesia. Y los hechos están ahí. Evidentemente, todos los papas posconciliares, de una forma u otra, han tenido que asumir ese concilio. Algunos lo han trabajado desde una enorme alegría, y en ese sentido podemos ver a, por supuesto, Juan XXIII, Pablo VI y otros, pues han intentado combatirlo en determinados puntos en la medida de sus posibilidades, como fueron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Bien, después hemos llegado a Francisco. Francisco está en otro nivel. Francisco se le queda corto el Vaticano II. Francisco está en el Vaticano III. Pero lo que es evidente es que el Vaticano II solo ha traído que desastres a la Iglesia. Cuando escuchen aquello de ¡qué maravilla de concilio! Ha sido una bendición, una gloria, una resurrección. Desconfíen. Sacerdotes, obispos, cardenales, progremodernistas, encantados de la vida, de la desaparición de la auténtica religión católica que ha supuesto el Vaticano II. Desconfíen. Pero luego entramos en un debate que es más común, ¿no? El de quienes, con todo el buenismo, quizá la buena intención del mundo, intentan salvar lo que es el concilio como tal y nos dicen que el Concilio Vaticano fue un magnífico concilio, pero ha tenido una mala aplicación y se ha abusado en su interpretación. Claro, esto nos lleva pues a darnos cuenta de que toda esta gente, claro, no han podido evitar ver el desastre absoluto que se ha producido después del concilio, pero intentan salvaguardarlo. Y después los que pueden decir con toda tranquilidad y claridad, y evidentemente estamos generalizando porque después hay que coger cada uno de los documentos del concilio por separado, y algunos tienen sus cosas buenas y otras sus cosas menos buenas, pero los que podemos afirmar con toda la tranquilidad que el resultado general del Concilio Vaticano II, sobre todo en su concepción, ya en su concepción, en sus fines, en su elaboración, en sus documentos en general y por supuesto en su posterior aplicación, es malo de por sí. Un mal concilio y una mucho peor aplicación con unos muchos mayores abusos. Eso es así. No podemos negar que el Concilio Vaticano II, además, fue previsto en teoría como un concilio pastoral, por lo tanto, no para cambiar la doctrina de la Iglesia, y sin embargo acabó cambiando de cabo a rabo la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, si apuráramos el argumento, no estaríamos vinculados a ningún cambio doctrinal que el Concilio Vaticano hubiera introducido. De hecho, yo soy de los que piensa que realmente, jurídicamente, no estamos vinculados a ningún cambio doctrinal que el Concilio Vaticano hubiera introducido. Esto por un lado. Por otra parte, decir que solamente es un concilio pastoral o que está muy bueno, pero que luego ha habido aplicaciones que se han pasado. Ya, vamos a ver, pero si el Concilio Vaticano introduce la exagerada colegialidad, introduce el concepto exagerado de ecumenismo, introduce el cambio absoluto de todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia, introduce la libertad religiosa, los conceptos estudiados a fondo llevarían a hablar de una religión completamente diferente a la que ha sido la católica durante 1962 años. Por tanto, ¿qué nos están contando? ¿De que el Concilio Vaticano ha sido bueno?
y su aplicación mala. Si ustedes piensan que el Concilio Vaticano ha sido bueno, me parece muy bien, pero lo que están defendiendo, por tanto, es que los 2000 años de Sagradas Escrituras, tradición, sana doctrina y magisterio bimilenario no han servido para nada. Y por último, y para terminar, vamos a hablar de un concepto, como se dice ahora, discutido y discutible. Evidentemente están los que han hecho palmas con las orejas con el Concilio Vaticano II y han disfrutado de una absoluta alegría, libertad y libertinaje, encontrándose en una iglesia distinta completamente a la que había antes del concilio, que les ha permitido además vivir como han vivido y llegar a los abusos a los que han llegado. Eso está claro, por una parte. Luego, por otra parte, están los que se niegan a reconocer en el Concilio Vaticano II cualquier tipo de autoridad legítima, y es que, como les vengo diciendo, doctrinalmente es una estafa. Pero luego tenemos pues la gran masa, y la gran masa pues intenta, dándose cuenta de las cosas malas del concilio, encontrar una justificación que no nos haga estar en una especie de ruptura afectiva con Roma. Y claro, ¿cómo se hace esto? Pues aplicando la famosa y manida hermenéutica de la continuidad. Es la que aplican muchos teólogos que en muchos casos de buena fe lo que intentan es pues decir, bueno, a ver, la mejor forma de aceptar este concilio y de que no se nos cargue toda la iglesia anterior es decir que está en perfecta continuidad con los 2000 años anteriores, en definitiva, con Trento, la gloriosa iglesia. Es la forma que tienen un poco de poder entender que aceptamos esto, pero entendemos que, etcétera, ¿no? Hay mucha buena fe aquí. También hay mucha mala fe, es decir, también hay muchos que dicen, vamos a decir que esto es la continuidad y seguimos viviendo de este concilio, ¿no? Y viviendo como vivimos. En definitiva, mi opinión, pues que no hay hermenéutica de la continuidad que valga, hermanos. No hace falta decir que estamos en una hermenéutica de la continuidad para estar dentro de la Iglesia Católica y en comunión con el Santo Padre, cuando lo sabía. Sí, les he dejado reflexionar, cuando lo sabía. No somos sedevacantistas. El Papa está en Roma. Otra cosa es que hablemos de qué legitimidad en el ejercicio tiene Bergoglio y en su forma de elección. Pero este es otro tema. Por lo tanto, no hace falta, para estar en comunión con Roma y con la Santa Madre Iglesia Católica, tener que decir, como dicen a la fuerza muchísimos obispos y cardenales, que hay una hermenéutica de la continuidad. No hay ninguna hermenéutica de la continuidad. El Vaticano II no tiene nada que ver con Trento y crea otra religión distinta. Y la única forma de entender que podemos seguir en comunión con Roma, con la Iglesia, con Jesucristo, con las Sagradas Escrituras, con el magisterio bimilenario, los padres de la Iglesia, los doctores y nuestra tradición, es entender que el Concilio Vaticano II es un engendro y seguir adelante en nuestra Santa Madre Iglesia con Cristo, porque hasta el cielo no paramos. Santo sonada, duc in altum, hermanos, Dios os bendiga.